Ojo, porque cabe la posibilidad de que Hormiga González pudiera ir a la banca. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que él viene de un proceso de recuperación de una lesión muscular. Ha estado jugando y si por ahí detectan que hay alguna situación donde pudiera recaer, lo van a guardar. Obviamente se va a definir esto el día de hoy, pero sí es un tema que preocupa. No quieren que haya ningún tipo de recaída y si por ahí presenta alguna molestia, piquetito, lo que sea, pudiera venir el cambio en el caso de Armando González. ¿Y el segundo turno al bat es para Sepúlveda o quizás para Marín, que dio una buena asistencia ante Juárez? No, hoy el 2 en Chivas es el Cepo, es Ángel Sepúlveda. Gaby Milito pidió específicamente que él viniera para reforzar el equipo. También han hablado con él que ese es el rol que tiene por ahora y que para alcanzar el 1 tendrá que superar a Armando. Chivas versus Querétaro. Actualización de última hora sobre la transmisión del Chivas contra Querétaro, tanto para México como para Estados Unidos. Todo ya está definido para el partido de dentro de un rato. Aún así, la alineación de Gabriel Milito para la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX tomó a muchos por sorpresa. Una sorpresa tan grande que ya hay aficionados criticando, cuestionando nombres y decisiones incluso antes de que ruede el balón. Después de la convocatoria, queda claro que Milito ya empezó a mandar mensajes directos pensando en las próximas jornadas. Mientras el debate se calienta, Chivas sigue moviéndose lejos del ruido. El club refuerza la base, vuelve a apostar por la cantera y la estructura y deja claro que el proyecto no se sostiene solo con nombres, sino con procesos. Pero ojo con un detalle importante, hay un club grande intentando llevarse a uno de nuestros mayores cracks de la actualidad y no te vayas, porque en las últimas horas llegaron muy buenas noticias sobre una negociación que puede mover el tablero del mercado rojiblanco. Orbelín Pineda vuelve al centro de la conversación y aparecen detalles que todavía no habían salido a la luz: alineación, transmisión, mercado y decisiones internas. Verde Valle entró en modo definición. Te cuento todo ahora. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. Chivas arrancó el Clausura caminando firme. 2 jornadas, 2 victorias, el arco en 0 y una sensación clara dentro del grupo. Las cosas están empezando a acomodarse. No es euforia, es orden. El equipo entrenó la semana con ritmo, con competencia interna y con un mensaje muy marcado desde el cuerpo técnico. Aquí no se mueve nada si está funcionando. Y justo ahí aparece el primer movimiento que vale la pena leer con calma. Fernando Oso González volvió a la convocatoria. Después de perder buena parte de la pretemporada por una lesión muscular, el mediocampista completó su readaptación y reaparece entre los 21 elegidos por Gabriel Milito. No es un nombre menor. El Oso es hombre de confianza. Conoce el vestidor y siempre fue una pieza real dentro de la rotación. Pero su regreso no cambia el tablero de inmediato. Hoy el mediocampo tiene dueños. Omar Gobea y Brian Gutiérrez se adueñaron de la zona, sostienen el equilibrio del equipo y responden a la idea que Milito quiere imponer desde el arranque del torneo. El Oso vuelve a competir, eleva la exigencia interna y aprieta el grupo, pero no desplaza jerarquías por decreto. Y como toda alta tiene costo, alguien terminó pagando el espacio. Con el regreso de Fernando González, el cuerpo técnico decidió dejar fuera a Samir Inda. El canterano, que había sido considerado en las 2 primeras jornadas, sale de la lista en una decisión directa, sin rodeos, que confirma por dónde va la prioridad en este inicio. Orden, lectura y experiencia para sostener el momento. Dentro de la cancha, el mensaje es todavía más claro. Milito apunta a repetir la base que viene respondiendo. Raúl Tala Rangel seguirá bajo los 3 palos. La línea defensiva se mantiene con Richard Ledesma, Daniel Aguirre, José Castillo y Brian González. En el medio, Luis Romo como eje, acompañado por Gobea y Brian Gutiérrez. Adelante, continuidad total para Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y la Hormiga González. Mismo 11, misma idea, misma intención. El enfoque está puesto en Chivas, en sostener el 0, en seguir sumando y en aprovechar este tramo donde el equipo empieza a reconocerse a sí mismo dentro de la cancha. El partido entre Chivas y Querétaro se juega este sábado, 17 de enero, en el Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en México será por Amazon Prime Video y en Estados Unidos por Telemundo Deportes. Y sin salir del clima que se viene moviendo alrededor del rebaño,
Chivas anunció un nuevo partido amistoso contra el Atlas y la reacción de la afición no tardó en aparecer. No fue entusiasmo, fue molestia, de esas que se leen rápido en redes, en mensajes largos, en comentarios cargados de hartazgo. Porque cuando se toca el clásico tapatío, el rojiblanco no responde con indiferencia. El duelo quedó programado para el 29 de marzo, en plena fecha FIFA, y se jugará en Estados Unidos. Desde la directiva, la lógica es conocida: mantener ritmo, aprovechar la pausa, acercarse a la afición que vive fuera de México y generar ingresos. Todo eso se entiende. El problema es el contexto. Y el contexto pesa. Antes de que arrancara el Clausura, Chivas y Atlas ya se habían visto las caras en un amistoso. Ahora se suma este nuevo enfrentamiento fuera del país. Y como si eso no bastara, en marzo también se cruzarán en partido oficial de Liga MX. 3 clásicos en un lapso muy corto. Para buena parte de la afición, eso rompe algo. Le quita tensión, le baja el voltaje a un duelo que históricamente se jugaba con otra carga emocional. Las críticas no apuntan solo al partido, sino a la repetición, a la sensación de que el clásico se volvió rutina, producto, algo que aparece más en amistosos que en jornadas decisivas del torneo. Y cuando eso pasa, el aficionado siente que se pierde parte de la esencia. Pero el enojo no se queda ahí. A este amistoso se le suma un factor que preocupa todavía más: las posibles bajas por selección. Chivas viene siendo uno de los equipos que más jugadores aporta al Tri, y con fecha FIFA en el calendario, todavía no está claro con cuántos futbolistas podrá contar Gabriel Milito. Eso abre la puerta a un escenario incómodo: jugar un clásico, aunque sea amistoso, con un plantel incompleto y con desgaste innecesario. Ahí es donde muchos se preguntan si el beneficio compensa el riesgo. Porque el rebaño atraviesa un buen momento. El grupo se ve sólido y hay quienes sienten que este tipo de partidos no suma en lo deportivo y si puede dejar factura física y anímica. El ruido está instalado. No es contra jugar en Estados Unidos. No es contra la afición que apoya fuera del país. Es contra la repetición, contra el momento elegido y contra la sensación de que el clásico se está usando más como escaparate que como duelo especial. Y cuando el torcedor rojiblanco empieza a hablar así, es porque algo no terminó de convencer. Amigo, ¿te molesta ver tantos clásicos contra Atlas en tan poco tiempo o crees que el club hace bien en aprovechar la fecha FIFA? Y siguiendo con todo lo que se está moviendo alrededor del nombre de Chivas. En las últimas horas, una comparación volvió a encender el debate alrededor de la selección mexicana. Otra vez, el Guadalajara quedó en el centro de la conversación. No por un partido, no por un fichaje, sino por una lectura incómoda que muchos recuerdan y otros preferirían olvidar. Ignacio el Fantasma Suárez puso el tema sobre la mesa y no se guardó nada. Según su análisis, Javier Aguirre estaría recurriendo a una fórmula que ya utilizó hace años cuando su proceso estaba bajo presión: armar la base del equipo con jugadores de un club que ya sabe jugar junto, para salir del momento complicado sin arriesgar demasiado. Y ahí aparece Chivas. El señalamiento no es menor. El Fantasma recordó lo que ocurrió hace 25 años con Cruz Azul, cuando Aguirre llamó a varios jugadores del equipo que mejor funcionaba en ese momento, los puso juntos desde el inicio y resolvió el presente, aunque después solo unos cuantos terminaron yendo al Mundial. Para él, la historia se está repitiendo. La lectura es dura. No se trata de un proyecto a largo plazo, sino de una solución inmediata. De usar a un grupo que ya tiene automatismos para salvar el proceso, evitar críticas y sostener el cargo. Y en ese contexto, Chivas aparece como el equipo elegido para cargar con esa responsabilidad. El argumento se refuerza con los nombres. En la convocatoria más reciente, 8 jugadores ligados al Guadalajara fueron llamados para los amistosos, en una ventana donde no están disponibles los futbolistas que militan en Europa. Para el Fantasma, eso no es casualidad. Es comodidad. Es repetir una receta conocida. Desde su punto de vista, el mensaje es claro: Chivas funciona como bloque, como conjunto, y eso le sirve al seleccionador para armar un equipo híbrido sin que cada quien juegue por su lado. No porque sea el futuro del Tri, sino porque resuelve el presente.
Y ahí es donde el debate se vuelve todavía más áspero. Porque cuando se mira más allá del llamado inmediato, la proyección cambia. Según lo que se ha visto en las convocatorias recientes, solo un par de jugadores del Guadalajara parecen tener verdadero peso rumbo al Mundial, mientras que el resto aparece más como parte del engranaje coyuntural que como apuestas firmes de largo plazo. Eso es lo que genera ruido. Que Chivas ponga el cuerpo, el funcionamiento y la estabilidad, mientras el premio final no está garantizado para todos. Que el club vuelva a ser base, pero no necesariamente destino. Las palabras ya están dichas. La comparación ya está hecha. Y cuando la historia se pone sobre la mesa, es imposible no mirar el presente con otros ojos. Y en medio de todo este ruido que rodea a la selección, desde dentro del vestidor de Chivas, salió una frase que incomodó a más de uno. No fue un elogio bonito, ni un mensaje para quedar bien. Fue una declaración con filo. De esas que dividen. De esas que obligan a tomar postura. Omar Gobea fue directo. Jugar en Chivas te pone en un lugar que ni Europa te garantiza. Y ahí empezó el debate. Porque mientras muchos siguen vendiendo la idea de que salir al fútbol europeo es el único camino válido para llegar a la selección, desde Verde Valle se empieza a escuchar otra lectura. Una más cruda, más real. Aquí no hay partidos de trámite. Aquí no hay semanas sin ruido. Aquí cada juego te examina frente a todo el país. Gobea no habló de romanticismo. Habló de presión, de exposición, de desgaste, de jugar sabiendo que cualquier error se amplifica y cualquier buen momento te coloca bajo la lupa del Tri. Eso, para él, no lo ofrece ningún otro escenario. Y el contexto le da la razón. Chivas volvió a meter jugadores en el radar de la selección. Volvieron las convocatorias. Volvieron los nombres del Guadalajara a las listas. Y no porque el club sea cómodo, sino porque rendir aquí exige carácter, exige personalidad y exige responder cuando la camiseta pesa. Ese es el punto que incomoda a muchos. Porque decir que Chivas hoy puede ser más determinante que Europa para llegar al Tri va contra un discurso que lleva años instalado. Un discurso que vende la salida como sinónimo automático de crecimiento, cuando la realidad muestra que muchos se pierden afuera y pocos sostienen nivel adentro. Gobea puso el dedo en la llaga sin rodeos. Aquí, el que aguanta, crece rápido. El que no, se quema igual de rápido. Y eso, en un proceso mundialista, vale más que un currículum bonito. No es casualidad que el Guadalajara vuelva a hacer referencia cuando se habla de exposición. No es casualidad que jugadores que parecían fuera del mapa reaparezcan. Y tampoco es casualidad que estas palabras generen ruido. Porque si Chivas vuelve a ser vitrina real para la selección, entonces el debate ya no es solo futbolístico. Es cultural, es de modelo, es de identidad. Y eso, en México, siempre. Ahora vamos con las últimas noticias del mercado de fichajes. Paren tantito, porque el momento que está viviendo Chivas no pasa desapercibido para nadie. El equipo se acomodó, el plantel respondió, los resultados llegaron. Y cuando eso pasa en Verde Valle, el ruido cruza fronteras rapidísimo. No es solo ganar partidos. Es la forma, la intensidad, la presión de jugar aquí y sostener el rendimiento. Eso pesa, y pesa mucho para los que están mirando desde afuera. No es casualidad que, en las últimas semanas, 8 jugadores del Guadalajara aparecieron en convocatorias de la selección. Eso pone el reflector sobre todo el grupo. Confirma que el fútbol de Chivas volvió a ser vitrina. Y cuando se vuelve vitrina, el mercado se mueve. Porque mientras el equipo sigue enfocado en la Liga MX, clubes de Sudamérica empezaron a preguntar, a sondear, a observar. No es oferta sobre la mesa, no es anuncio. Es radar encendido. Es gente viendo los partidos de Chivas con más atención que antes. Y eso, históricamente, siempre termina en conversación. Entre esas miradas del sur, un nombre pesado empezó a circular. Un club grande, de camiseta pesada, de presupuesto fuerte, de esos que, cuando aparecen, no es por curiosidad. Flamengo comenzó a mencionarse en los pasillos como interesado en un jugador del rebaño. Y poco a poco, el foco se fue cerrando. Porque dentro de este buen momento colectivo, hay un futbolista que llama la atención no solo por lo que aporta en goles, sino por cómo juega, cómo se mueve,
como incomoda. Un delantero joven, intenso, que no se esconde en partidos grandes, que aguanta la camiseta y que creció justo cuando el equipo se afirmó. La Hormiga González. Lo que se comenta en los bastidores es sencillo. El perfil gusta. Movilidad, agresividad, lectura de espacios y esa cosa que no se enseña. Presencia. En un mercado que busca atacantes listos para competir, el nombre de la Hormiga empezó a sonar con más fuerza, sobre todo ahora que el fútbol mexicano volvió a ser observado con otros ojos en el continente. Esto no significa salida inmediata, no significa negociación abierta, pero sí confirma algo que el aficionado de Chivas ya conoce. Cuando el equipo va bien, alguien siempre toca la puerta. Y esta vez, la puerta que empezó a mencionarse no es cualquiera. Mercado moviéndose, plantel valorizándose y Verde Valle otra vez en el centro de la conversación. Esa película, el rojiblanco ya la ha visto antes. Y siguiendo con el ruido que empezó a moverse alrededor del plantel, en Verde Valle el ambiente ya no es de prueba, es de confirmación. El equipo respondió en la cancha, el grupo sostuvo el ritmo y el arranque del torneo cambió el tono interno. Se entrena distinto cuando el resultado acompaña. Se habla distinto cuando el vestidor cree. Y la directiva lo tiene claro. Hay momentos que no se fuerzan, pero tampoco se dejan pasar. Chivas hoy compite con orden, intensidad y una base que se repite. Eso genera confianza, pero también abre otro frente que el club no pierde de vista. Las convocatorias constantes a la selección no solo validan el trabajo, también cargan el calendario. Viajes, ausencias, desgaste. Y cuando eso empieza a acumularse, sumar jerarquía deja de ser lujo y pasa a ser lectura de momento. Dentro del club se entiende así. No se trata de mover por mover, ni de romper el equilibrio del once. Se trata de anticipar escenarios, de pensar en partidos que se traban, en semanas largas, en noches donde hace falta alguien que ordene, pause y mande desde adentro. Por eso, mientras el equipo sigue concentrado en la Liga MX, el mercado empezó a caminar en paralelo. El contexto ayuda. Con Chivas otra vez siendo observado fuera de México y con el fútbol nacional recuperando peso en el continente, los nombres vuelven a circular. No desde la urgencia, sino desde la oportunidad. Y cuando la oportunidad aparece, Verde Valle escucha. Ahí es donde empieza a tomar fuerza un perfil que el aficionado rojiblanco reconoce de inmediato. Orbelín Pineda volvió a instalarse en la conversación. Un mediocampista que ya vivió esta camiseta, que ya entendió lo que implica jugar aquí y que hoy suma experiencia europea a un juego que nunca perdió identidad. Técnica, carácter, lectura y esa capacidad de aparecer cuando el partido pide cabeza fría. No es una apuesta, es conocimiento mutuo. En los bastidores se comenta que el encaje es natural. El club sabe que puede dar Orbelín y Orbelín sabe que exige Chivas. Eso, en este tipo de escenarios, pesa más que cualquier video o recomendación. No es nostalgia ni pasado. Es entender que hay jugadores que encajan por contexto, no por nombre. El tema, como siempre, pasa por el tablero económico. Hay valor, hay mercado y hay competencia. Pero también hay variables que se analizan. Fórmulas, tiempos, ventanas, condiciones. Y ahí es donde Chivas puede meterse en la conversación, sin acelerar, pero sin mirar de lejos. Porque cuando el momento deportivo acompaña, el margen de maniobra también crece. El mercado sigue girando. El plantel sigue respondiendo. Y en Verde Valle, cuando rendimiento y contexto se cruzan, las ideas empiezan a tomar forma con más fuerza. Y antes de seguir con lo que pasa hoy en la cancha y en el mercado, hay una parte de la historia de Chivas que muchos prefieren no tocar, pero que sigue pesando. Antes de la era Vergara, el Guadalajara no era una familia, era una mesa. Un grupo de socios que tomaban decisiones, discutían el rumbo y cargaban con el control del club cuando Verde Valle todavía funcionaba con otra lógica. Y cuando ese modelo se rompió, no todos salieron iguales. Algunos desaparecieron del mapa. Miguel Mójica fue uno de esos nombres clave en la transición. Ingeniero de profesión, socio en un momento decisivo y, después de la venta, alguien que eligió otro camino. Se alejó del fútbol, bajó el perfil y encontró espacio en la labor social.
hoy aparece más por gestos fuera de la cancha que por cualquier vínculo con la toma de decisiones del club. Para muchos, una salida silenciosa. Para otros, una forma de cerrar el ciclo sin ruido. Muy distinto fue el caso de Francisco Cárdenas. Heredero de una historia pesada, ligada al campeonísimo, Cárdenas nunca ocultó su postura. Para él, la venta de Chivas fue una traición. Lo dijo, lo sostuvo y después eligió el silencio. Se alejó de los reflectores, del debate público y del día a día del fútbol mexicano, pero dejó una frase que todavía incomoda a muchos rojiblancos cuando se habla de ese cambio de época. Y en medio de todos, hay un nombre que sigue marcando contraste. Salvador Martínez Garza no fue solo socio, fue constructor. El arquitecto de aquellas super Chivas que llenaron el equipo de figuras, de personalidad y de ambición. Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Coyote, Misael, Daniel Guzmán, una era donde el club se pensaba grande desde el plantel. Su fallecimiento cerró definitivamente esa etapa, pero su huella sigue siendo referencia cada vez que se debate cómo debe competir Chivas. Ese fue el quiebre, de un modelo compartido a un proyecto familiar, de muchas voces a una sola dirección. Hoy, con Amaury Vergara al frente y Gabriel Milito como apuesta deportiva, Chivas intenta consolidar su propio sello. Pero el debate sigue ahí, latente. ¿Por qué entender de dónde viene el club también explica por qué cada decisión, cada venta y cada proyecto generan tanta división? Amigo, ¿crees que Chivas hizo bien en dejar atrás a los socios o se perdió algo en ese cambio? Te leo en los... Y mientras Chivas sigue concentrado en lo que pasa dentro de la cancha, afuera también hubo un movimiento que no pasó desapercibido para la afición. Porque en este club no solo importa quién juega, importa quién habla, quién narra y quién acompaña cada partido. Y en los últimos torneos, Karen Tapia ya era parte de ese paisaje. Para muchos rojiblancos, su voz se volvió habitual en las transmisiones por Amazon Prime, especialmente en una etapa donde el equipo pasó por momentos de presión, crítica y reconstrucción. Por eso, cuando se confirmó que Karen ya no seguiría en Amazon, el ruido fue inmediato. No hubo anuncio rimbombante ni despedida larga, pero el cambio se sintió, porque no se trataba de una cara más. Era alguien que ya estaba asociada a los partidos del rebaño, para bien o para mal, y eso pesa cuando prendes la tele. El siguiente paso también llamó la atención, su llegada a ESPN, un movimiento que, leído desde fuera, se entiende como crecimiento profesional y salto a una vitrina más grande. Pero visto desde la grada rojiblanca, deja otra lectura. Amazon pierde una voz que ya había construido vínculo con la afición de Chivas, algo que no se consigue de un torneo para otro. Y ahí es donde se abre el debate. Porque el torcedor de Chivas no consume solo fútbol, consume relato, consume contexto, consume la forma en que se habla del equipo cuando gana y, sobre todo, cuando pierde. Por eso, la salida de Karen generó comentarios divididos. Algunos celebran el cambio, otros sienten que se rompe una continuidad que ya estaba instalada. Amazon no tardó en reaccionar. Mónica Arredondo asumió el lugar en las transmisiones. Conoce el entorno, viene de trabajar con Chivas Femenil y ahora da el salto a un rol mucho más expuesto. Para una parte de la afición, es una transición natural. Para otra, es una apuesta que todavía tiene que consolidarse frente a la cámara, partido a partido. Lo cierto es que este movimiento deja algo claro. Las transmisiones de Chivas están cambiando, y con ellas, la experiencia del aficionado. No es solo quien juega o quien dirige. También es quien cuenta la historia, quien acompaña la emoción y quien conecta con la gente del otro lado de la pantalla. Y en un club como Chivas, donde todo se analiza y nada pasa desapercibido, esos cambios nunca son neutros. Y mientras la atención suele irse al primer equipo, este fin de semana Verde Valle va a estar encendido por todos lados. La cantera rojiblanca entra en una de esas jornadas que marcan identidad. No es solo calendario cargado, es competencia real, clásicos, partidos que pesan y escenarios donde muchos empiezan a levantar la mano. Porque en Chivas, el presente no se sostiene sin mirar abajo. El foco principal está puesto en Tapatío, que vive un momento especial.
El equipo vuelve a jugar como local en los Altos de Jalisco y afronta la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión con la presión de competir y mostrar que sigue siendo el laboratorio natural del primer equipo. El regreso al Estadio Gregorio Tepa Gómez no es un detalle menor. Ahí, el Tapa suele hacerse fuerte, y el duelo ante Venados aparece como una prueba seria para medir el ritmo y la madurez del grupo. Pero el movimiento no se queda ahí. La Sub-21 del Guadalajara también sale a escena. Enfrenta a Querétaro en la jornada 3, en casa, en Gigantera. Un partido que suele pasar desapercibido para muchos, pero que internamente es clave. Ahí se definen jerarquías, se toman notas y se evalúa quién está listo para dar el siguiente paso cuando el calendario del primer equipo aprieta. El fin de semana también trae clásico tapatío en categorías formativas, y eso siempre se juega distinto. La Sub-19 femenil visita a Atlas en la Academia AGA, en un duelo que mide carácter, no solo fútbol. El mismo escenario recibe a la Sub-17 y Sub-15 varonil, en partidos donde la rivalidad aparece temprano y deja huella en jugadores que recién empiezan a sentir lo que significa portar esta camiseta. La Sub-19 varonil, por su parte, recibe a Querétaro en Gigantera. Otro partido de esos que no hacen ruido afuera, pero que adentro se toman muy en serio. Porque en Chivas, cada categoría es observada, cada actuación suma o resta, y cada clásico, por más juvenil que sea, enseña. Este tipo de fines de semana explican por qué la cantera del Guadalajara sigue siendo referencia. No por discurso, sino por volumen, competencia y exigencia constante. Mientras unos miran solo al once titular, en otros campos se están formando las decisiones del mañana. Y este fin de semana, la nación rojiblanca tiene fútbol por todos lados. Y cuando Chivas empieza a ganar, el fútbol pasa a segundo plano, y los rivales empiezan a hablar de injusticia. El arranque del rebaño en el Clausura 2026 fue perfecto. 2 partidos, 2 victorias, 0 goles recibidos. Pero no solo eso. El equipo de Gabriel Milito se vio ordenado, intenso y con una idea clara. Y bastó eso para que, del otro lado, el discurso cambiara por completo. Porque en lugar de analizar por qué Chivas está jugando mejor, los aficionados rivales apuntaron directo a la Liga MX. Que el calendario está a modo. Que los primeros rivales son accesibles. Que jugar varias veces en el Akron es ventaja. Que así cualquiera arranca bien. El guión de siempre. Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán. Esos son los nombres que hoy se usan como argumento. Pero la pregunta incómoda nunca aparece. ¿Qué pasaría si alguno de esos equipos le hubiera sacado puntos al Guadalajara? Exacto. No habría polémica. No habría injusticia. No habría teorías. El reclamo nace cuando Chivas cumple. Lo más curioso es que el torneo tiene 17 jornadas. Todos juegan contra todos. El orden cambia cada semestre. Y aún así, cuando el rebaño arranca bien, el calendario se vuelve sospechoso. Si los partidos sencillos fueran al final, el discurso sería otro. Que Chivas se acomodó para entrar a liguilla sin presión. El punto no es el momento. El punto es Chivas ganando. Y ahí aparece el ruido. Algunos recuerdan que hubo ajustes respecto a la apertura pasado. Otros hablan de ventajas. Otros de trato preferencial. Todo menos aceptar que el equipo hoy está mejor trabajado, más sólido atrás y más claro con la pelota. Porque reconocer eso duele más que acusar a la liga. La realidad es simple y molesta para muchos. Este arranque le permitió a Chivas tomar ritmo, ganar confianza y consolidar una idea antes de que lleguen los partidos más pesados. Eso no es trampa. Eso es aprovechar el calendario. Algo que cualquier equipo serio intenta hacer. Pero cuando es el Guadalajara el que lo logra, el debate deja de ser futbolístico y se convierte en excusa. Hoy no se habla de goles, de funcionamiento o de crecimiento. Se habla de injusticia, de beneficios, de favoritismos. El ruido aparece justo cuando el rebaño empieza a levantar la mano. Nada nuevo. Amigo, ¿crees que el calendario realmente favoreció a Chivas o es puro choro de los rivales porque el equipo está ganando? ¿De qué equipo nos ves? Te leo en los comentarios. Y cuando salió la lista de la selección mexicana, el ruido no tardó en explotar. No por una sorpresa aislada.
Por el número, 8 jugadores de Chivas convocados al Tri. 8. Y eso fue suficiente para que las redes, los programas y, sobre todo, los rivales empezaran a perder la calma. Desde el lado rojiblanco, la lectura es clara. El equipo viene bien, compite, muestra orden y responde en la cancha. Pero del otro lado, la conversación tomó otro camino. Empezaron las comparaciones, las sospechas y el eterno debate sobre si Chivas pesa demasiado cuando se habla de la selección. Aficionados de clubes rivales no tardaron en reaccionar. Algunos dijeron que es exagerado, otros que hay nombres que no deberían estar, otros más que se trata de un reflejo mediático y no futbolístico. El punto es que el llamado incomodó, y cuando incomoda, es porque toca algo más profundo. En programas deportivos y redes sociales se repitió el mismo discurso. ¿De verdad Chivas merece tantos convocados? ¿Por qué otros equipos no aparecen igual? ¿Es mérito deportivo o efecto de exposición? La respuesta, como casi siempre, depende de quién la diga. Lo que es innegable es que Chivas volvió a colocarse en el centro de la conversación nacional. No como relleno, no como excepción, como bloque, como base, como equipo que hoy aporta más nombres que muchos otros que también presumen planteles caros o figuras mediáticas. Y eso duele, porque cuando el rebaño no gana, se le critica por no producir. Y cuando gana y manda jugadores al Tri, se le critica por mandar demasiados. El reclamo cambia, pero el objetivo es el mismo, poner en duda al Guadalajara. Mientras tanto, los números están ahí, convocatorias constantes, jugadores jóvenes apareciendo, y un equipo que, con presión encima, sigue respondiendo. Eso no se fabrica, se sostiene en la cancha. La polémica seguirá, los debates también. Pero lo que quedó claro con esta lista es una cosa. Chivas volvió a pesar, y cuando pesa, el resto del país lo siente. Amigo, ¿crees que Chivas merece tener 8 jugadores en la selección o los rivales tienen razón en reclamar? ¿De qué equipo nos ves? Te leo en los comentarios.